El aroma a desinfectante y flores marchitas llenaba el cuarto 304 de la Clínica San Rafael. Doña Teresa yacía entre sábanas blancas, su respiración pausada marcando el ritmo de una vida que se resistía a partir sin completar su última misión. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la determinación de quien tiene algo pendiente por resolver. La tarde de octubre pintaba las ventanas de dorado, mientras tres hermanos se dirigían hacia el mismo destino, cada uno cargando el peso de años de silencio y resentimiento. Lo que ella esperaba que fuera una reconciliación se convertiría en la revelación más devastadora de sus vidas. Miguel ajustó el nudo de su corbata mientras atravesaba el estacionamiento de la clínica. A sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario que le había costado sacrificar todo lo demás: su matrimonio, la relación con sus hijos y, especialmente, los lazos con su familia de origen. El llamado de la enfermera había llegado como un puñetazo al estómago. Su madre pregunta por usted constantemente. Dice que necesita verlos a todos reunidos. Subió al ascensor con el corazón martillando contra su pecho. No había pisado una habitación de hospital desde que su padre murió hace 15 años, y la culpa lo carcomía como ácido. Había prometido visitarla más seguido, pero los negocios, las inversiones, las reuniones, siempre había una excusa perfecta para postergar lo que realmente importaba. Al llegar al cuarto piso, se detuvo frente al espejo del pasillo. Sus ojeras delataban las noches en vela revisando contratos, pero también la angustia de saber que había llegado tarde a tantas cosas importantes. Se enderezó la chaqueta y caminó hacia la habitación, sin imaginar que Sofía ya estaba allí. Su hermana menor sostenía la mano de su madre con una ternura que a él se le había olvidado expresar. Sofía, a los 38 años, conservaba esa fragilidad que siempre había despertado el instinto protector de la familia, pero también una fortaleza silenciosa que Miguel había subestimado. Sus ojos enrojecidos delataban horas de llanto contenido. «Llegaste», murmuró Teresa, y su voz quebrada hizo que algo se removiera en el pecho de Miguel. «Falta Carlos». Miguel evitó la mirada de Sofía. Entre ellos se extendía un abismo de silencios no dichos, de decisiones que habían tomado caminos opuestos. Ella había elegido quedarse cerca, cuidar de los padres, vivir una vida simple como maestra de primaria. Él había elegido conquistar el mundo y había perdido el hogar en el proceso. El sonido de pasos apresurados en el pasillo anunció la llegada del tercero. Carlos entró como un torbellino, con su eterno desorden de artista bohemio, el cabello largo recogido en una coleta desprolija y una camisa arrugada que había usado probablemente 3 días seguidos. A los 41 años, seguía viviendo como si tuviera 20, saltando de proyecto en proyecto, de pareja en pareja, de ciudad en ciudad. «Perdón por llegar tarde, mamá. El tráfico desde el centro estaba... No importa, hijo. Ya están. Todos aquí». Teresa intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró antes de completarse. «Necesito hablar con ustedes. Necesito que se escuchen, que se perdonen, que...» «Mamá, no te agites», interrumpió Sofía, ajustando las almohadas detrás de la espalda frágil de su madre. «Estamos aquí. Eso es lo que importa». Miguel observó la escena con una mezcla de ternura y incomodidad. La última vez que habían estado los tres juntos fue en el funeral del padre, y ese día habían logrado mantener las apariencias por respeto al duelo. Pero ahora, en la intimidad de esa habitación de hospital, las tensiones no tardaron en aflorar. «¿Cómo está todo en el negocio?», preguntó Carlos con un dejo de ironía que Miguel conocía demasiado bien. «Supongo que construir tu imperio no te deja mucho tiempo para visitas familiares». El dardo dio en el blanco. Miguel sintió que se endurecía, que las defensas que había construido durante años se alzaban automáticamente. «Algunos tenemos responsabilidades que van más allá de tocar la guitarra en bares». «Miguel», advirtió Teresa, pero su voz se perdió en el crescendo de la discusión que se avecinaba. «Responsabilidades», repitió Carlos con una risa amarga. «Como la responsabilidad de estar presente cuando papá se estaba muriendo. O la responsabilidad de llamar a mamá más de una vez al mes». Sofía se puso en pie,
interponiéndose entre sus hermanos como había hecho toda su vida. Basta, por favor. Mamá necesita paz, no nuestras peleas. Pero era demasiado tarde. Las compuertas se habían abierto, y años de resentimiento acumulado comenzaron a derramarse en esa habitación que olía a medicinas y esperanzas desvanecidas. ¿Sabes qué, Miguel?, continuó Carlos, ignorando las súplicas de Sofía. Siempre fuiste igual. Desde chicos pensabas que ser el mayor te daba derecho a juzgarnos a todos. Miguel sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. No es juzgar, es ser realista. Mientras tú has pasado 40 años encontrándote a ti mismo, alguien tenía que hacerse cargo de las cosas importantes. ¿Cómo qué cosas importantes? La voz de Carlos subió de tono. ¿Cómo abandonar a tu primera esposa cuando más te necesitaba? ¿Cómo perderte los primeros pasos de tu hijo por estar en otra reunión de negocios? El golpe fue brutal y certero. Miguel sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, pero su orgullo era más fuerte que su dolor. Al menos yo intenté construir algo sólido, no como tú, que has vivido como un adolescente toda tu vida. Basta. El grito de Teresa los paralizó a todos. Su voz, aunque débil, cargaba una autoridad que había forjado criando 3 hijos difíciles. No vine aquí para escuchar cómo se destrozan entre ustedes. Sofía se acercó a la cama, tomando nuevamente la mano de su madre. Mamá, por favor, no te alteres. Los doctores dijeron muchas cosas, interrumpió Teresa con una sonrisa triste. Pero hay cosas que solo una madre puede ver. Sus ojos recorrieron los rostros de sus 3 hijos, deteniéndose en cada uno como si quisiera grabar esa imagen en su memoria. Ustedes eran inseparables cuando eran niños. Miguel, tú cuidabas de tus hermanos como si fueras su segundo padre. Carlos, tú eras el que nos hacía reír cuando las cosas se ponían difíciles. Y Sofía, su voz se quebró ligeramente. Sofía siempre fue el corazón que nos mantenía unidos. ¿Qué pasó con esos niños? ¿Dónde se perdieron? Miguel desvió la mirada hacia la ventana. El sol del atardecer teñía todo de tonos dorados, y por un momento se permitió recordar los veranos en casa de los abuelos, cuando él tenía 12 años y Carlos 8, las noches en que Sofía, siendo apenas una niña de 5 años, se metía en su cama cuando tenía pesadillas, y él la consolaba inventándole historias fantásticas. Los domingos familiares, cuando papá los llevaba al parque y mamá preparaba su famoso pollo con mole. La vida pasó, mamá, murmuró Miguel. Las personas cambian, las prioridades cambian. Las personas crecen, corrigió Carlos, pero la familia debería mantenerse. Debería ser el ancla que nos impide perdernos completamente. Sofía levantó la vista hacia sus hermanos. En sus ojos había una tristeza profunda, como si cargara con el peso de mantener unida una familia que se desmoronaba pedazo a pedazo. ¿Saben cuántas veces mamá preguntó por ustedes durante estos últimos meses? ¿Cuántas veces se preguntó qué había hecho mal para que sus hijos se alejaran tanto? Miguel sintió una punzada de culpa que le cortó la respiración. Sofía, Tino, lo interrumpió su hermana. No me expliques, no me justifiques, solo mírenla realmente. Su voz se quebró. Está enferma, está cansada, y lo único que quiere es vernos juntos una última vez. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Teresa cerró los ojos, y por un momento terrible, Miguel pensó que se había ido, pero su respiración continuó, pausada pero constante, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía. «Hay algo que necesito decirles», murmuró Teresa sin abrir los ojos. «Algo que he guardado demasiado tiempo, pero que no puedo llevarme a la tumba». Los 3 hermanos se tensaron. Había algo en el tono de su madre, una gravedad que no habían escuchado antes, que los alertó de que lo que venía cambiaría todo. Cuando su padre murió, les mentí sobre algo importante. Teresa abrió los ojos lentamente, como si el peso de lo que estaba a punto de revelar fuera físicamente doloroso. Con mano temblorosa, señaló hacia el cajón de la mesa de noche. «Sofía, por favor, abre el cajón, hay una carta».
Sofía obedeció con movimientos cautelosos, como si temiera que el cajón contuviera algo que pudiera explotar. Sus dedos tocaron un sobre amarillento gastado por el tiempo, con una letra que reconoció inmediatamente. La caligrafía elegante de su padre. «Es de papá», murmuró, sosteniendo el sobre como si fuera un objeto sagrado. «Léela», pidió Teresa. «Léesela a tus hermanos». Miguel se acercó, abandonando su posición defensiva junto a la ventana. Carlos también se incorporó en su silla, la curiosidad venciendo al resentimiento. Sofía desplegó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. «Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes y que Teresa...» Finalmente encontró el valor para mostrarles estas palabras. «Primero, quiero que sepan que los amo profundamente, a cada uno de ustedes, con sus virtudes y sus defectos». La voz de Sofía se quebró ligeramente, pero continuó. «Miguel, mi primogénito, siempre te exigí demasiado. Te puse sobre los hombros la responsabilidad de ser el ejemplo, y sé que esa carga te ha pesado toda la vida. Pero también sé que tienes un corazón noble, aunque lo escondas detrás de esa armadura de éxito y pragmatismo». Miguel sintió que algo se desmoronaba dentro de él. Su padre nunca le había dicho esas palabras en vida. Siempre había sido parco en emociones, estricto en expectativas. «Carlos, mi artista rebelde, nunca te pedí perdón por no entender tu mundo. Siempre quise que fueras más como Miguel, más serio, más responsable. Pero ahora entiendo que tu sensibilidad, tu capacidad de ver belleza donde otros ven caos, es un don que yo no supe valorar». Carlos se llevó las manos al rostro. Las lágrimas que había reprimido durante años comenzaron a brotar entre sus dedos. «Y Sofía, mi princesa, mi luz, siempre fuiste el pegamento que mantuvo unida a esta familia. Pero no era justo que cargaras con esa responsabilidad. Tenías derecho a volar, a vivir tu propia vida, y nosotros te convertimos en la cuidadora de todos». Sofía tuvo que detenerse. Sus manos temblaban tanto que las palabras se volvían borrosas. «Continúa, hija», susurró Teresa. «Pero hay algo más que deben saber, algo que Teresa y yo decidimos ocultar para protegerlos, pero que ahora veo que fue un error. La empresa familiar, la que Miguel cree que heredó completamente». Miguel se tensó. «¿Qué empresa familiar? Papá solo tenía el taller de carpintería». Teresa intervino con voz quebrada. «Tu padre no solo tenía el taller, Miguel. Tenía participaciones en varias propiedades del centro histórico, inversiones que hizo en silencio durante años. Cuando murió, todo eso se dividió entre los tres. El mundo de Miguel se tambaleó. ¿Qué estás diciendo? Divídanse. Todo por igual», continuó Sofía leyendo. «La carpintería, las propiedades, las cuentas de ahorro. No quiero que ninguno de mis hijos sea más o menos que los otros. Son iguales ante mis ojos, iguales en mi herencia». Carlos se puso en pie, bruscamente. «Espera, ¿estás diciendo que papá tenía dinero, propiedades, y nunca nos dijeron nada?» Miguel sintió que la habitación giraba a su alrededor. Todas sus decisiones, toda su vida construida sobre la premisa de que tenía que ser él quien llevara el peso económico de la familia, quien triunfara para compensar la pobreza de sus orígenes. «No entiendo», murmuró. «Mamá, ¿por qué nunca?» «Porque tu padre me pidió que no se los dijera hasta que estuvieran listos para manejar esa responsabilidad sin que los separara», explicó Teresa. «Pero los años pasaron, ustedes se alejaron, y nunca llegó el momento adecuado». Sofía terminó de leer la carta. «Espero que cuando lean esto, puedan perdonar nuestros errores y encontrar el camino de vuelta el uno al otro. El dinero no importa, si no tienen familia con quien compartirlo, con amor eterno, su padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se sentó pesadamente en la silla, toda su arrogancia desvanecida. Carlos caminaba de un lado a otro, procesando la revelación. Sofía sostenía la carta contra su pecho, como si quisiera absorber el amor de su padre a través del papel. Entonces, la voz de Miguel salió como un susurro ronco. «¿Durante todos estos años ustedes sabían que había una herencia esperándonos?» Teresa asintió lentamente.
No sabían por qué su padre pensó que era mejor esperar. Quería que primero aprendieran a valorar la familia, no el dinero. Carlos dejó de caminar y se giró hacia su madre. ¿Cuánto dinero estamos hablando, mamá? Las propiedades del centro histórico se han revalorizado mucho. Según el último avalúo, hablamos de cerca de 8 millones de pesos. Dividido entre Vinocentum, 3. Miguel hizo cálculos mentales rápidamente. Casi 3 millones de pesos cada uno. Dinero suficiente para cambiar vidas. Dinero que él había estado buscando desesperadamente en inversiones riesgosas y préstamos bancarios para expandir su negocio. ¿Quién ha estado administrando todo este tiempo?, preguntó Sofía. Teresa desvió la mirada. Bueno, yo necesitaba ayuda con los trámites legales, con las rentas, con... ¿Quién, mamá?, insistió Miguel, porque conocía esa expresión de culpa en el rostro de su madre. Ricardo, murmuró Teresa. Ricardo Vázquez. Los tres hermanos intercambiaron miradas de confusión. El nombre les sonaba familiar, pero no lograban ubicarlo completamente. ¿Ricardo Vázquez, el contador de papá?, preguntó Carlos. El mismo, que siempre venía a comer los domingos cuando éramos niños, recordó Sofía. Mamá, ¿qué tiene que ver él con todo esto? Teresa cerró los ojos, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. Ricardo no solo era el contador de su padre, era su socio, y cuando su padre murió, yo le di poder legal para manejar las propiedades mientras ustedes crecían y maduraban. Miguel sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Poder legal para qué exactamente? ¿Para administrar? ¿Para cobrar las rentas? ¿Para mantener las propiedades? Teresa abrió los ojos y los enfrentó con una valentía desesperada. Pero hace un año descubrí que había estado vendiendo las propiedades sin mi consentimiento. El mundo se detuvo. Carlos fue el primero en reaccionar. ¿Qué significa eso? ¿Qué vendió nuestras propiedades? La mayoría, confesó Teresa con un hilo de voz. Cuando me di cuenta solo quedaban 2 edificios de los 7 originales. Se llevó el dinero. Desapareció. Miguel se puso en pie tan bruscamente que la silla se volcó. Estás diciendo que nos robó, que durante 15 años estuvo robándose nuestra herencia. Yo no sabía, hijo. Él me mandaba reportes mensuales, me decía que todo estaba bien, que las propiedades se estaban revalorizando. Sofía se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Ricardo era como de la familia. Nosotros lo conocíamos desde niños. Era el padrino de Carlos, recordó Miguel con amargura. Fue él quien te regaló tu primera guitarra. Carlos sintió náuseas. ¿Me estás diciendo que el hombre que me enseñó a tocar los primeros acordes nos estuvo robando durante años? Teresa comenzó a llorar en silencio. Cuando lo confronté el año pasado, cuando le pedí los documentos completos, se puso furioso. Me dijo que yo había firmado todo, que legalmente él tenía derecho, que si lo denunciaba, él se encargaría de que ustedes nunca vieran un peso. ¿Y por qué no nos dijiste nada?, gritó Miguel. ¿Por qué no acudiste a nosotros? ¿Por qué hace años que no hablamos? Porque cada vez que nos reunimos terminan peleándose, porque pensé que podía resolverlo sola sin causarles más problemas. El grito de Teresa desató algo en la habitación. Por primera vez en años los 3 hermanos vieron a su madre, no como la figura maternal fuerte e inquebrantable, sino como una mujer mayor, frágil, asustada, que había cargado sola con un problema demasiado grande para sus fuerzas. Carlos se acercó a la cama y tomó la mano de su madre. ¿Dónde está Ricardo ahora? No lo sé. Cambió de teléfono, se mudó. Los abogados que contraté me dijeron que sin más evidencia sería muy difícil recuperar algo. Miguel caminaba por la habitación como un tigre enjaulado. Su mente de empresario ya estaba trabajando, buscando ángulos legales, estrategias de recuperación. ¿Conservas algún documento? ¿Contratos, poderes, cualquier cosa? Tengo algunos papeles en casa, pero Ricardo se llevó la mayoría cuando se fue. Sofía miraba a sus hermanos con una mezcla de esperanza y temor. Por primera vez, en años, veía algo que no había visto desde la infancia. Los 3 unidos contra un enemigo común.
trabajando juntos hacia un objetivo compartido. La revelación había actuado como un catalizador. De repente, las peleas mezquinas entre hermanos parecían insignificantes frente a la traición de alguien que habían considerado familia. Miguel se sentó al borde de la cama de su madre, tomando su otra mano. «Mamá», dijo con una voz más suave de la que había usado en años, «esto no es tu culpa. Ricardo se aprovechó de tu confianza, de nuestra ausencia, de que nos habíamos convertido en extraños». Terminó Carlos acercándose también. «Si hubiéramos estado aquí, si hubiéramos sido una familia de verdad, esto nunca habría pasado». Sofía los miró a ambos. «Todavía podemos ser una familia de verdad. El dinero se puede recuperar o no, pero nosotros todavía podemos elegir estar juntos». Miguel sintió que algo se quebraba definitivamente en su pecho, pero esta vez no era dolor, sino alivio, como si una coraza que había llevado, puesta durante años, finalmente se resquebrajara y le permitiera respirar. «Tienen razón», admitió. «He pasado tantos años construyendo muros, justificando mi ausencia con trabajo y responsabilidades, que perdí de vista lo único que realmente importaba». Carlos sonrió por primera vez en la tarde. «Bueno, hermano mayor, nunca es tarde para empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?», repitió Miguel. «¿A los 45 años? Papá tenía 50 cuando empezó a invertir en propiedades», recordó Sofía. «Decía que la vida te da segundas oportunidades si eres lo suficientemente valiente para tomarlas». Teresa apretó las manos de sus hijos. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que no habían tenido en meses. Esto es lo que quería ver. No necesitaba que recuperaran el dinero. Necesitaba que se recuperaran entre ustedes. Miguel miró a Carlos. «Hermano, te debo una disculpa, y no una pequeña. Te debo 15 años de disculpas. Y yo te debo 15 años de respeto», respondió Carlos. «Siempre te he criticado por ser ambicioso, pero nunca reconocí que parte de esa ambición era por nosotros, por la familia». Sofía los interrumpió. «Basta de disculpas. Lo que importa es qué hacemos ahora». Miguel se incorporó, y por primera vez en la tarde, su expresión era la del empresario estratega, pero suavizada por algo nuevo, la calidez familiar. «Ahora buscamos a Ricardo Vázquez, y lo encontramos». «¿Cómo?», preguntó Carlos. «Juntos», respondió Miguel. «Como deberíamos haber hecho todo desde el principio». Teresa sonrió, y esta vez la sonrisa llegó completa, transformando su rostro cansado. Su padre estaría orgulloso. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», reflexionó Sofía. «Ricardo pensó que podía aprovecharse de que estábamos divididos, pero al final, lo único que logró fue unirnos». Carlos se rió, una risa genuina que llenó la habitación. «El hijo de puta no sabía con quién se estaba metiendo». «Carlos», lo regañó Teresa, pero sin poder ocultar su propia sonrisa. «Perdón, mamá, pero es verdad. Podrá haberse llevado el dinero, pero no puede llevarse esto». Gesticuló hacia sus hermanos, hacia la cama donde su madre los miraba con orgullo renovado. Miguel asintió. «Tienes razón. Y además, como empresario te puedo asegurar una cosa. Siempre hay manera de encontrar a alguien que no quiere ser encontrado. Especialmente, si ese alguien tiene dinero mal habido». «¿Qué propones?», preguntó Sofía. «Propongo que salgamos de aquí, que vayamos a casa de mamá, que revisemos todos los documentos que tengamos, y que empecemos a trabajar como equipo». Miguel hizo una pausa. «Y propongo que, independientemente de si recuperamos el dinero o no, dejemos de ser 3 personas que comparten apellido y volvamos a ser hermanos». Carlos extendió su mano hacia Miguel. «Trato». Miguel estrechó la mano de su hermano, y por primera vez en años, el gesto fue genuino, sin reservas ni cálculos. Sofía puso su mano sobre las de sus hermanos. «Trato», dijeron al unísono. Teresa los observaba con lágrimas en los ojos, pero estas eran lágrimas de alegría. Su último deseo se estaba cumpliendo de una manera que nunca había imaginado. No solo había logrado reunir a sus hijos, sino que los había reunido con un propósito común, con una causa que los obligaría a trabajar juntos, a confiar el uno en el otro.
Ahora, dijo Miguel, recuperando su tono práctico pero manteniendo la calidez nueva en su voz. Necesitamos un plan. Carlos, con tus contactos en el mundo artístico y bohemio, probablemente tengas acceso a redes de información que yo no manejo. Sofía, tu trabajo en la escuela te ha dado conexiones con muchas familias de la ciudad, y yo tengo recursos legales y empresariales. Además, añadió Sofía, conozco a Ricardo mejor que ustedes. Pasé más tiempo con él cuando papá se enfermó. Sé cómo piensa, qué le gusta, dónde podría estar escondido. Teresa los escuchaba planear con una mezcla de orgullo y preocupación. Solo prométanme una cosa, les pidió. Prométanme que no dejarán que esto los consuma, que recuperen o no recuperen el dinero. Ustedes ya recuperaron lo más importante. Los tres hermanos la miraron, y en sus ojos Teresa vio algo que no había visto en años. Estaban realmente presentes, realmente conectados, no solo con ella, sino entre ellos. Te lo prometemos, mamá, dijo Miguel, pero también te prometemos que Ricardo Vázquez va a pagar por lo que hizo. El sol se había puesto completamente, y las luces de la clínica comenzaron a encenderse automáticamente. Pero dentro de la habitación 304 había una luz diferente, una calidez que no dependía de bombillas eléctricas, sino de algo mucho más poderoso. Una familia que había encontrado el camino de vuelta a casa. Teresa cerró los ojos, no de cansancio, sino de paz. Su último deseo se había cumplido de la manera más inesperada. A veces, pensó, las traiciones más dolorosas pueden convertirse en los regalos más preciosos si uno tiene la sabiduría de ver más allá del dolor inmediato. Afuera, Guadalajara continuaba su ritmo nocturno, ajena al milagro silencioso que había ocurrido en una habitación de hospital. Tres hermanos que habían llegado como extraños se preparaban para partir como un equipo, unidos no solo por la sangre, sino por la elección consciente de ser familia. La historia de Ricardo Vázquez y el dinero robado era solo el comienzo de una nueva aventura. Pero esa es otra historia, para otro día. Por ahora, era suficiente con saber que doña Teresa podría descansar tranquila, sabiendo que sus hijos habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro.